¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición del noticiero del canal de televisión del Poder Judicial, hoy desde la Plaza Montbaras, ubicada en la parte norte del Palacio de Tribunales. Recordemos que fue reabierto a la ciudadanía el pasado 15 de septiembre. Desde aquí los invitamos a revisar los titulares de esta edición. Presidenta Bachelet encabezó ceremonia de promulgación de leyes sobre eliminación de turnos y redistribución de jueces. Presidente de la Corte Suprema se convirtió en el primero en visitar el Memorial de Paine que recuerda a las víctimas de la dictadura. La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, promulgó en la Corte Suprema las leyes que suprimen los turnos en la jurisdicción voluntaria de redistribución de jueces y que crean 3 nuevos tribunales de justicia. Se firmará el proyecto de ley número 20.876, que crea... Dos leyes que modernizan el Poder Judicial promulgó la presidenta Michelle Bachelet. La ceremonia en forma extraordinaria tuvo lugar en la Corte Suprema. Hasta el Palacio de Tribunales llegaron además la ministra de Justicia, la ministra secretaria general de Gobierno y miembros de la Cámara y el Senado. La verdad que creo que no solo muy significativo que podamos promulgar estas leyes acá, sino también el hecho que hoy día estemos aquí reunidos, representantes del Poder Ejecutivo, representantes del Poder Legislativo y representantes del Poder Judicial en la Corte Suprema es doblemente significativo. Ambas leyes contribuyen a fortalecer el funcionamiento del Poder Judicial. La Ley 20.876 crea 3 tribunales en Puerto Williams, Mejillones y Alto Hospicio. Eso más la reasignación de 77 jueces en todas las regiones. La Ley 20.875, en tanto, modifica el Código Orgánico de Tribunales en materia de distribución de causas y asuntos de jurisdicción voluntaria. Tienden a robustecer lo que es el servicio de administración de justicia en nuestro país, creando 3 tribunales y redistribuyéndose en 71 cargos de magistrados a lo largo del país. Son casi 60 localidades que se van a ver beneficiadas con esto, así que resulta extraordinariamente importante para el Poder Judicial. Un significado muy importante, tal como lo dijo el presidente de la Corte Suprema y la presidenta de la República, de la creación, ¿cierto?, de estos tribunales en Altos Pisos, Mejillones, Cabo de Hornos, Puerto Williams. Y por supuesto cambiar el sistema de turno a un sistema mucho más, yo diría, aleatorio. Desde luego es un avance para los efectos de que la justicia, el Poder Judicial, alcance a territorios tan apartados como en este caso Puerto Williams. Como dijo la Presidenta de la República, la circunstancia de crear un juzgado acá en Puerto Williams significa que vamos a tener el tribunal más alejado del mundo, el más austral. La modificación del Código Orgánico de Tribunales perfecciona el sistema de asignación de causas en tribunales de justicia, eliminando la distribución por turnos que hoy aplican en juzgados de distintas jurisdicciones. Así existirá mayor equilibrio en la carga laboral de cada tribunal. Surge de una iniciativa, y en esto lo comentábamos con la presidenta y con el presidente de la Corte Suprema, es por una iniciativa que me sugerían en una jornada conversando con los jueces de la jurisdicción de la Corte de Apelaciones de Valdivia, y presentamos este proyecto de ley que precisamente facilita que ya no exista el turno. Redistribuir la labor de magistrados, superar inequidades territoriales y avanzar en el acceso a la justicia son el objetivo de las 2 leyes que en 90 días más entrarán en vigencia. Hace algunas semanas la Corte Suprema ratificó en un fallo unánime la sentencia que ordenó a una cadena de supermercados a pagar a uno de sus clientes por el robo de su vehículo desde el estacionamiento de uno de sus locales. El fallo fijó jurisprudencia en un problema que se arrastra por décadas. La Corte Suprema ratificó el fallo indemnizatorio en contra del supermercado Montserrat, que deberá pagar más de 5 millones de pesos a uno de sus clientes que en 2010 sufrió el robo de su vehículo desde el estacionamiento en uno de sus locales de Puente Alto. De acuerdo a la ley del consumidor, los establecimientos deben responder ante la negligencia en la prestación de un servicio. Todo daño que se cause por negligencia o culpa de una persona, de una institución o de lo que fuera, tiene que indemnizarse. Hace 3 semanas, Valeria Rodríguez dejó su auto en el estacionamiento del líder de San Carlos de Apoquindo mientras hacía algunas compras.
10 minutos más tarde, se percató que le habían robado algunas pertenencias desde el interior de su vehículo. Lo abro y me doy cuenta que me faltan unos patines de la maleta, en el asiento del copiloto me sacaron una mochila con ropa de deporte, zapatillas, una chaqueta. Y reviso el auto y no había forcejeo de ninguna puerta, ninguna chapa, nada estaba intacto el auto. Valeria cuenta que desde el supermercado descartaron responder ante el robo. Sin embargo, la ley del consumidor señala que si una empresa presta el servicio de estacionamiento, se entiende que existe un contrato de adhesión con su cliente, aun cuando no efectúe un cobro por su uso. Entonces, esto de poner los letreros, que no se responsabiliza a la empresa por los robos, los hurtos, es una advertencia que en términos jurídicos no es muy aceptable, o no por eso se va a eximir de responsabilidad. Uno va a alegar y te dicen te llamamos y no te llaman y uno al final queda ahí nomás, no hace nada más. ¿No pretendes judicializar este tema? Me gustaría, pero no sé cómo se hace, nadie sabe cuáles son los pasos a seguir. Las autoridades señalan que el primer paso es denunciar ante el CERNAC. Si la mediación resulta infructuosa, el afectado debe dirigirse a los juzgados de policía local o tribunales civiles para hacer valer el artículo 23 de la Ley del Consumidor, el que define como infracción la negligencia de las empresas en estos casos. La eximente máxima es que el supermercado, quien sea, acredite que efectivamente tenía todo dispuesto, pero para que no se vieran estos hechos, y que escaparon a cualquier tipo de prevención o de anticipación. Por ejemplo, una persona deja el auto abierto. Evidentemente también tiene responsabilidad porque no debe dejar el auto abierto. El fallo indemnizatorio en contra del supermercado Montserrat marca un precedente en torno al robo de vehículos desde estacionamientos particulares. Misma vía por la que Valeria Rodríguez podría responsabilizar a la cadena líder y recuperar en parte el valor de sus pertenencias. El presidente de la Corte Suprema, el ministro Sergio Muñoz, marcó un hito al ser el primer presidente del máximo tribunal en visitar el memorial que recuerda a las víctimas de la dictadura en Paine. Además, dictó una clase magistral sobre derechos humanos. Luis Osvaldo Mondaca González, Bautista II Oyarzo Torres, yo soy también Benjamín Adolfo Camus Silva. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, nombró uno a uno a los 70 ejecutados políticos y detenidos desaparecidos recordados en el memorial de Paine, entre ellos el marido de Lucrecia Céspedes, desaparecido el 16 de octubre de 1973. Me asomo, nada, y ahí salgo para la calle, miro para afuera y veo que hay un camión rojo, que es el camión rojo que está ahí, y están echando gente arriba al camión. Yo dije, dije yo, a René también se lo llevaron, pero ahí yo ya no me detuve más, me largué a llorar, no pude más. Aquí él era agricultor, entonces él tenía caballo, incluso a los dos niños les tenía un caballo a cada uno. Y él trabajaba siempre la tierra. Esta casa era azul, esa era la casa que nosotros teníamos. En la visita, el presidente del máximo tribunal compartió con familiares y miembros de la corporación que son parte del memorial Paine. Junto a ellos, recorrió el lugar para luego dictar una charla magistral centrada en la labor del Poder Judicial en casos de derechos humanos. Todas son víctimas y por lo tanto no podemos centrarnos en divisiones. Ellos están tratando de reformular una comunidad y ese es el mejor tributo que se puede rendir a las víctimas, que hay un momento en que se puede reencontrar. Con esta visita va a avanzar más la justicia para nosotros, porque ya llevamos 42 años. Estoy feliz de que él haya venido, contenta y esperando que luego tengamos justicia, verdad, justicia.
La Corporación Memorial Paine fue fundada el año 2004 con el propósito de promover la memoria, los derechos humanos y una cultura democrática en la localidad. Las fotografías y los 70 mosaicos representan la historia de cada una de las víctimas de la dictadura en esta comuna. Cada de esos espacios que ella deja, donde debería haber un poste y no lo hay, van a aparecer estos 70 mosaicos que van a representar cada uno a una de las personas que fueron desaparecidas o ejecutadas dentro de la comuna. Y cada mosaico va a constituir y va a tener un simbolismo importante dentro de cada familia, puesto que va a resaltar la vida de quién era esa persona. El ministro Sergio Muñoz es el primer presidente de la Corte Suprema en visitar este lugar. La actividad culminó con un desayuno entre la máxima autoridad judicial y los familiares de los desaparecidos y ejecutados que son recordados en el Memorial de Paine. Hechizos, conjuros y muerte eran las actividades de un grupo de brujos reunidos en el Tribunal de la Recta Provincia, en Isla de Chiloé. Los jueces de esta organización establecieron penas que fueron desde el exilio hasta la muerte, esto en los siglos XVIII y XX. El Poder Judicial sentenció al grupo por asociación ilícita y los brujos fueron expulsados de la isla. Entre alerces, coihues y cipreses comenzó una persecución judicial en el archipiélago de Chiloé. En 1880 llegó a la zona el intendente Luis Martiniano, quien junto a algunos jueces comenzó una caza de brujas chilena o contra los médicos de la tierra. Las machis, curanderos y brujos eran autoridades del Tribunal de la Recta Provincia. Según expedientes judiciales de puño y letra del juez, la institución adquirió tal poder que un brujo era entre los chilotes más respetados que los gobernadores. Y en cada localidad había jueces o reparadores. Estos jueces o reparadores eran los encargados de aplicar los hechizos o entregar los venenos para hacer la justicia popular, por llamarla de alguna manera. La hierbería, el machitún y las creencias mitológicas eran parte de la identidad de la isla. Sin embargo, ante las denuncias de los habitantes de la zona, intervino la justicia. Así comenzó la redada de machis, curanderos y brujos, quienes fueron obligados a declarar ante el intendente Martiniano. Cuando él hace arrestar a todos aquellos individuos que tenían fama de hechiceros, de brujos, o las mujeres que eran médicas, para contrarrestar el poder que tenían estos hechiceros por sobre la población que el intendente liberal y positivista de la época consideraba ignorante. Al comienzo apresaron a 30 personas que fueron inculpadas por muertes, envenenamientos y brujería. La justicia quería que confesaran los delitos, así que los detenidos fueron azotados y colgados de los brazos durante los interrogatorios. Al final del proceso ya habían 100 condenados. Somete a tortura a los indígenas para que declarasen así a otros de su misma especie, o sea, que estuviesen en el mismo delito de brujería y hechicería. El juicio, según historiadores, tenía un doble objetivo: disminuir la actividad delictual e implementar la administración judicial y gubernamental en la isla. La idea era civilizar a la población alejada del continente y abolir el Tribunal de la Recta Provincia, donde brujos chilotes ejercían el poder y la justicia, atemorizando a la población. Y siempre la autoridad civil impuesta por el gobierno central de Chile era considerada de poca monta, no tenía mucha fuerza allá, sino que eran sus propios brujos, sus propios hechiceros los que dirigían la comunidad. Un incendio que afectó el Tribunal de Ancud a comienzos del siglo XX quemó la mayoría de los expedientes judiciales del caso. Sin embargo, en Santiago aún existe un documento el que indica que los imputados los condenaron por asociación ilícita, lo que puso fin al Tribunal de la Recta Provincia, el primer caso donde la justicia disolvió una organización que funcionaba como tribunal paralelo en Chile. Si bien tanto la nulidad como el divorcio comienzan con una demanda en los tribunales de familia, no tienen los mismos efectos a nivel conyugal y patrimonial a la hora de dar término a un matrimonio. La siguiente cápsula educativa explica las diferencias entre ambos trámites. La separación judicial y el divorcio no tienen los mismos efectos legales. Mientras que la primera solo termina con la vida en común de los cónyuges, el divorcio finaliza con todo vínculo matrimonial.
Si la convivencia es intolerable o una de las partes falta los deberes que impone el matrimonio, su pareja puede solicitar la separación judicial ante un juez de familia, quien regulará las obligaciones respecto a los hijos. Si bien ambos pasan al estado civil de separados, esto no los habilita para volver a contraer matrimonio, pero sí suspende los deberes conyugales de fidelidad y cohabitación. Por otro lado, la ley señala 3 razones para que un matrimonio finalice. La primera es por sentencia firme de nulidad, es decir, cuando se declara que el matrimonio nunca existió al no cumplirse los requisitos que señala la ley. La segunda es por sentencia firme de divorcio, lo que significa que sí existió matrimonio, pero que se puso término. Y la tercera, cuando muere uno de los cónyuges. Tanto la separación judicial como el divorcio deben ser tramitados por un abogado. A falta de dinero para contratar uno, las personas pueden concurrir a la Corporación de Asistencia Judicial para solicitar atención jurídica gratuita. Blanca Justiciera es el nombre de la obra infantil recientemente presentada en la Corte Suprema y que explica a través de un lenguaje didáctico y sencillo el rol que tiene el Poder Judicial en la sociedad. Y esta y otras noticias se las contamos en el siguiente bloque de Contingencia. La obra infantil Blanca Justiciera, dirigida y escrita por la compañía Teatro Onírico, tuvo su estreno en el hall del Palacio de Tribunales con motivo de la celebración de la Semana Judicial. Ante la presencia de un centenar de niños y niñas, todos familiares de los funcionarios de la jurisdicción de Santiago, esta adaptación del cuento clásico Blancanieves explica de manera didáctica la estructura y funcionamiento del Poder Judicial. Blanca Justiciera iniciará una gira por las jurisdicciones de La Serena, Copiapó, Valparaíso, Rancagua, Concepción y Temuco. Otra de las actividades de finalización de la Semana Judicial 2015 en Santiago fue la jornada miscelánea realizada en el Polideportivo Cordep, en Pedro Aguirre Cerda, la que incluyó múltiples actividades, un festival cultural, la presentación de los atletas de la risa, un partido de exhibición de fútbol y la premiación de los distintos campeonatos deportivos. La Corte Suprema hace un par de años tuvo una muy buena idea con autorizar estas actividades, porque ayuda a la cohesión y al espíritu de cuerpo y de equipo del trabajo de los funcionarios. La cosa es entretenerse, divertirse un rato, hacer algo de deporte. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer. El ministro de la Corte Suprema, Lamberto Cisternas, participó como expositor del seminario titulado Trascendencia paradigmática de fallo absolutorio de la Corte Suprema por cultivo de cannabis para fines personales, realizado en el ex Congreso Nacional. Como redactor de este fallo, el ministro del máximo tribunal explicó el contexto de la resolución. Me parece pertinente si hay un grupo de personas que está interesada en esto y que hace el cultivo dentro de un contexto de sanación o de cuestiones terapéuticas, hacer una exposición un poco más detallada de lo que dice el fallo, de cómo razona. El ministro de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, visitó la jurisdicción de Aysén para conocer la realidad laboral de sus funcionarios y las necesidades de los tribunales de la región. Durante su estadía, Dolmetsch recorrió los juzgados de Coyhaique, Tiletico y Cochrane, mantuvo reuniones con autoridades de la zona y fue entrevistado por medios de comunicación regionales. Y en el fondo, la idea es tomarse una percepción de cómo la gente percibe o recibe el servicio judicial. Ministros, jueces, abogados, académicos y estudiantes de Derecho asistieron a las primeras jornadas de Derecho Civil y Valoración de Prueba, organizadas por la Asociación Regional de Magistrados de los Lagos. El encuentro fue inaugurado por el presidente de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, Leopoldo Vera, y contó con las exposiciones de magistrados y docentes expertos quienes analizaron el proyecto de reforma procesal civil. Ubicada en la calle Compañía, entre Morandé y Bandera, la Plaza Montbaras es un espacio que tiene casi 500 años de historia en la ciudad de Santiago. Desde acá nos despedimos dejándolos invitados, como siempre, a que visiten las diferentes plataformas digitales del Poder Judicial. Nos vemos en una nueva edición.